Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Bienvenidos hoy martes 28 de septiembre, año de pandemia, aún con todo y ello, animados y con la expectativa de que el Señor está en control de todo lo que nos suceda. Así que podemos seguir optimistas. Creo que me gusta más la palabra, podemos seguir con nuestra fe puesta en el Señor. Gracias por acompañarnos, gracias por escribirnos, gracias a Cristina del Mar de Plata, que hoy nos animó tanto, y a otros también que de vez en cuando nos animan y nos empujan, sabiendo que no estamos tan solos en este frívolo medio de un teléfono y una lámpara para transmitir. Esperamos que nuestro Señor les esté bendiciendo y que sigamos creciendo en el estudio de su palabra. Así que antes de continuar, vamos a orar y pedir la gracia de Dios para esta noche. Señor, te agradecemos por otro día más que podemos tocar la intimidad de qué sé yo cuántos hogares, algunos en forma inmediata, otros quizás en diferido, pero no importa, pues reconocemos que de una u otra forma siempre tu gracia llega y abraza a una o a dos personas. Y bien por ello, gracias por de vez en cuando dejarnos saber. Y rogamos ahora, Señor, que tu Espíritu nos guíe, nos edifique, que podamos crecer. Y que aquellos que están pasando problemas, escuche su ruego, los que están enfermos, especialmente los que están angustiados, luchando contra el COVID o cualquier otra enfermedad. Por favor, ministra sus vidas. Nos encomendamos a ti y pedimos tu guía en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy comenzamos a estudiar otro de los profetas menores. Imagino que cuando mi hijo arrancó Oseas, les habrá explicado sobre los 12 profetas menores. Ya habíamos estudiado Joel, así que ahora corremos hacia Amós. Oseas, Joel, Amós. Y si no me equivoco, Jenny, la primera pregunta tiene que ver con la biografía de Amós. Averigüe un poco sobre quién fue Amós. Quiero empezar contándoles un poco sobre el impacto que tuvo por primera vez en mi vida los profetas menores. Eso fue allá por los años 90 o 88, no estoy seguro, pero fue una época de guerra fratricida aquí en El Salvador, una época difícil. Para los que nos escuchan o nos ven en otros países, esa época de guerra es muy parecido a lo que ustedes pueden ver en películas. La sangre salpicaba cada mañana al salir de nuestras casas, quién sabe de quién, cuerpos tirados, cosas terribles. Pues bien, en ese entonces recién yo estaba estudiando la Biblia, tenía mis primeras vivencias con la palabra. Sí, ya me apasionaba, claro. Mi mamá desde adolescente, desde mi adolescencia me había empujado hacia el Evangelio. Pero acababa de empezar la universidad y me inscribí en la Universidad Nacional, una universidad que para ese entonces estaba inundada de la oposición al gobierno de ese entonces. Alguien diría que buena parte de las peleas cruentas
que se daban en las calles y en las montañas habían sido planeadas, fraguadas en los recintos de esa universidad. No sé si es cierto o no, pero sí puedo decir que muchas de las clases que yo debí recibir de matemática 1 en ingeniería o de física fueron sustituidas por adoctrinamiento político, de izquierda, porque claro está, era la oposición a los gobiernos de derecha. Mi sangre hervía en cuanto a la corrupción, el abuso, la injusticia, la hipocresía religiosa y otras cosas más que la izquierda tenía como bandera para oponerse. Estoy convencido que yo habría terminado siendo o combatiente o quizás administrativo, pensante de esa época de guerra. Porque algunos de mis compañeros, en efecto, fueron parte de eso, o terminaron en eso. Digo terminaron porque murieron. Si no me involucré fue por la gracia de Dios y por el hecho de que mi papá y uno de mis hermanos eran parte de la Fuerza Armada. Entonces yo me encontraba entre la espada y la pared. Aun cuando mis principios académicos me hacían sentir repugnancia hacia los gobiernos de turno, mis principios de familia me hacían sentir repugnancia hacia la izquierda. Eso me propinó neutralidad. Bendito Dios. Y eso me alejó. Pero lo que más me alejó, y aquí puedo una vez más hacer eco del verso que estamos memorizando, ¿con qué limpiará el joven su camino, sino con guardar tu palabra? No sé si fue el año 90 o 92, y no importa. Entré al seminario, y tampoco importa la manera obligada como entré, eso se los cuento otro día. La primera materia que recibí fue homilética, cómo predicar. ¿Por qué? Porque era lo que yo quería. Yo no quería ser pastor. Yo quería instruir la Biblia y escuché que esa materia iban a impartir ese ciclo y dije, bueno, sin dejar de mencionar el empujón espiritual, no, el empujón divino que recibí, que ya dije otro día se los cuento, pero por aquí está, ese empujón hablo, esa cicatriz. La segunda materia que inscribí sin saber por qué fue profetas menores, esta. El predicador, el maestro de profetas menores había sido excombatiente, porque ya estábamos en periodo de pacificación. Entonces, ambos bandos ya estaban reconciliando. Y el que fue parte de eso, que se convirtió, por supuesto, él fue combatiente en una época que no conocía del Evangelio, se convirtió, sigue siendo un buen hombre, un buen predicador, un buen maestro. Y para entonces ya había crecido en el Evangelio y ya era maestro. Él me dio esta materia. ¡Wow! La enseñaba con una pasión, porque él había vivido eso. Que yo estoy hoy por hoy convencido que el Espíritu Santo dijo, este loco, o sea yo, tiene que ir a escuchar eso para que quite de su mente
cualquier filosofía que le desvíe de su llamado. Les voy a dar la introducción que aparece en una de las páginas de Google. Si usted pone ¿quién fue el Amós de la Biblia?, le van a aparecer páginas como lo que voy a leer. Escuche esta. Dice: palabras del profeta Amós son una invitación explosiva para sus lectores. Invitación a ser capaces más allá de lo que todo el mundo ve. ¿Y qué es lo que todo el mundo veía en las iglesias? Religiosidad, cultos, gente cubriéndose, y perdón a las personas, a las iglesias donde usan mantelina en la cabeza. No quiero en ningún momento discriminarles ni nada parecido. Estoy diciendo que siendo estudiante universitario y sin conocer bien o sin conocer casi nada, todavía no conozco bien a mi Señor, pero en ese entonces casi nada, lo que conocía era señoras con mantelina, iglesias donde gritaban, iglesias donde caían de rodillas, y wow, yo no entendía y pensaba, mi mamá sí conoce del Señor y yo quisiera tener su fe, pero yo no comparto estas cosas. Entonces, escuchar a este maestro, y decía, capaces de ver más allá de lo que todo el mundo ve. Wow, ¿y qué es lo que todo el mundo ve? Dice más, a descubrir en el cielo aparentemente calmo de nuestra sociedad y de lo que muchos creen la Biblia aparentemente calma, porque, ¿saben? En mi vida había abierto los profetas menores, como creo que hoy día muchos en su vida, después de años de estar en una iglesia evangélica, han abierto el libro de Amós. Pues bien, dice, al descubrir las posibles tormentas que se avecinan y a destapar de estos libros que las surcan y denunciar. ¿Denunciar qué? Escuchen esto, Amós denuncia puntualmente deshonestidad de los políticos, corrupción de los jueces, autoritarismo de los funcionarios, explotación de los ricos sobre los pobres, violencia de los poderosos, hipocresía de líderes religiosos y cosas más tenían que ser denunciadas por Amós. ¡Wow! Cuando yo leí esto por primera vez, yo dije, este es el contexto de mi país. Y por si alguno piensa que estoy intentando hablar de nuestro contexto actual o de lo que pasa en la política de Latinoamérica, les estoy diciendo de que esto sucedió en los años 86, 80, no, me gradué del colegio el 86, tuvo que ser 90, porque el 89 fue la ofensiva final. Este era el contexto social. Ahora, les pregunto, ¿es muy diferente al contexto social actual? Aquí te puso hermana Blanca Faz, lo que Sí. estamos viviendo el día de hoy, hermano. Exacto. Y lo que estamos viviendo ahora, mire, y a esto le quiero llevar. Lo que dice en Google, que precisamente es una aplicación a ese contexto, dice que Amós predicaba esto para que los asirios no claudicaran de hacer juicio sobre Israel, porque Israel estaba viviendo en ese estilo de vida, Israel y las naciones circunvecinas. Y Asiria era en ese momento algo así como el látigo de Dios, que iba a hacer justicia. Pero este escritor, que no sé quién es, no puedo dar fe de su calificación espiritual y mucho menos académica, pero me encanta cómo lo pinta porque me hace recordar aquellos tiempos. Dice, esto es para que los asirios modernos no claudiquen la misión de también hacer justicia. ¡Wow! Ahora, no puedo cerrar mi boca
ante esto y preguntar a los que somos salvadoreños y tienen ya mi edad o un poco más o un poco menos. Los más jóvenes no tienen opinión en esto, pero los de mi edad. Ok, de los 80 y 90, digamos, aunque la guerra es parte de los 80, al 2020, son 40 años, ¿cierto? ¿Estoy haciendo bien? Sí, son casi 40 años. ¿Qué tanto cambió nuestra sociedad? No estoy hablando de política, no estoy censurando ningún extremo. Estoy hablando de historia. Nada. Nada. Significa entonces que la corrupción, la maldad, la violencia, la explotación y la indiferencia de los líderes religiosos, y también la corrupción de los líderes religiosos, sigue siendo igual o peor. ¿Cuál es la lección? Si no nos volvemos a Dios, estas profecías también se van a volcar contra nosotros. Y cuando hablo de volvernos a Dios, por favor, yo no estoy evocando prácticas religiosas, ceremonias místicas, en donde hagamos vigilias en las que celebremos la luna nueva o la luna vieja. Porque Isaías y Jeremías, otros profetas, dijeron que a Dios le repugnan nuestras fiestas solemnes. Que lo que Dios quiere es que dejemos de hacer estas cosas, que dejemos de hacer corrupción, que busquemos justicia, que no le hagamos daño a los pobres, que no hagamos violencia a los más débiles que nosotros, que intentemos vivir en paz. Y eso se empieza en casa. Porque si en casa hay corrupción, si hay maldición, si hay violencia y explotación, ¿por qué vamos a fastidiar a los gobiernos de turno? Si somos réplicas de lo que pasa en el contexto de Latinoamérica, diría. Bueno, eso podemos encontrar en Amós. Una cantidad de sermones de izquierda únicos, ¿eh? Entonces yo me sentía abrumado, emocionado, anonadado, cuando encontré que mi profesor de doctrina política en la universidad parecía que se había trasladado al seminario, solo que en el seminario encontré que Jesús era la solución. En la universidad me decían que tomara las armas, que me rebelara. En el seminario me explicaron que Jesús ya había pagado, que Él ya había ido a la guerra y que mi trabajo era ser parte de un ejército espiritual. Saben, aún hoy día me sorprendo porque me crié en ambiente de armas. Mi papá tenía no sé cuántas revólveres o escuadras o pistolas. Eran parte de su equipo. Y como he visto en una mayoría de hombres, la pasión por las armas. Mi hermano igual. Bueno, si su primer arma, fueron dos cuando se graduó de subteniente. Le dieron una M16 recortada, si es que eso existe, un sable
que todavía está por ahí en los recuerdos que mi papá tiene. Lo guardan con mucho cariño, el sable. Y también una escuadra, supongo que se llama escuadra, es una revólver, algo así. Y mi papá le mandó para la graduación, le mandó a hacer una cartuchera así grande, de cuero, como la que una de las que usaba Starsky Hutch, una serie de detectives. Yo me acuerdo, imagínense, yo tenía que 16 años, entonces me la ponía, la cartuchera nada más, porque todavía no se había graduado mi hermano. Me la ponía y me veía en el espejo y soñaba, yo voy a usar una de estas. Luego voy a la universidad y todo el mundo ahí estaba armado. Yo era el único necio que llevaba un cuaderno y un bolígrafo. Los demás estaban armados. Entonces yo ahora me pregunto, wow, ¿cómo es que yo nunca usé un arma? No dejo de sorprenderme, ¿eh? No dejo de sorprenderme porque he visto en algunos amigos que sienten cierto placer a usar armas. De hecho, 1 o 2 amigos pastores que tienen armas en sus casas y no son de aquí. Gracias a Dios ellos viven en una sociedad menos violenta, entonces creo que nunca van a tener que ocuparla. Tanto que le pregunté a uno de ellos, y mira, ¿y vos para qué tenés esto? Vamos a casar con mi hijo, me dijo. Te invitamos. Y saben, me sentí atraído, porque parecía una actividad muy, muy de hombres, muy divertida. Ir a un bosque. Yo le pregunté, ¿y qué cazan? Me dijo, lo que haya, conejos, es lo que más suele haber, venados. Son bosques enormes, ¿eh? De hecho, tienen regularizada, para ellos es un deporte, hay épocas de cacería y todo eso. Y yo me recordé en ese entonces que Dios me había llamado a un ejército espiritual y que yo nunca había usado un arma, no porque no la había tenido a mi alcance, sino porque el Señor me llamó a usar una arma mucho más poderosa, que era su palabra. Entonces les dije, no me crean un santulón, ni creo que es pecado ir en alguna, más si se comen luego esos venados o esos conejos. Solo estoy intentando hacer eco de que nosotros somos parte de un ejército espiritual. Así es que ahora estamos viviendo otro tipo de guerra, hermanos. No es violencia con las armas, es una guerra contra el COVID, contra el pecado. Es como una competencia, porque entre más tiempo dure el COVID, yo me angustio en pensar que más personas están yendo al infierno. Porque no podemos predicar con la libertad que antes lo hacíamos. Las personas tienen miedo de ir a la iglesia. Neciamente, porque hacen todo lo demás, pero no la iglesia. Los que ya conocemos a Jesús, los que somos parte de este ejército espiritual, les animo o nos animo a que tomemos esa arma poderosa que es su palabra y sigamos predicando con mucho, mucho entusiasmo. No pude ir a ninguna de las preguntas, pero no se sorprendan, yo les dije al comenzar, los profetas menores me provocan eso y mucho más. Si esto no fuera un estudio
panorámico. No se imaginan cuántas horas pasaría metido en esto, de esos mensajes en contra de la injusticia, que parecerían mensajes subversivos, pero no lo son, son totalmente espirituales. Bueno, antes de despedirme, ¿hay algo ahí, Jenny? Regaños porque me perdí totalmente. No, hermana Blanca dice, así es, pastor. Lo más triste es que no queremos ver que Dios está hablando de demasiadas maneras y somos necios en buscar a Dios. Y vamos a otras respuestas y lo único que tenemos que hacer es guardar su palabra y reconocer que hemos pecado en contra de nuestro Dios. Porque Amén. a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Amén. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana en no en cualesquiera, en un culto, en el de las 6:30. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Adiós a todos.